Bienvenidos a Radio Universidad. Estamos aquí en el programa Apúntalo de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Nos encontramos hoy aquí con la poeta Tania Anaid Ramos González, que acaba de publicar un libro, Invisibilidades, y queremos conversar con ella sobre su libro de poesía. Tania, explícanos con quién publicaste el libro, cómo llegaste a este editorial que publicó tu libro. Sí, bueno, agradecida primero, ¿verdad? A la APU por esta invitación. Y te cuento que este libro, que lleva muchos años ya escrito, me encuentro con dos personas, dos poetas, profesores de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, Mayra Encarnación y Ricardo Rodríguez, en un festival de poesía allá en la Universidad de Carolina. Y pues conversando con ellos, pues me hablan de su proyecto editorial, que es un proyecto hermoso, en el que ellos quieren apoyar a escritores emergentes, creativos. De ahí viene el nombre Arete, que quiere decir en griego, significa excelencia, la arete, la excelencia y la virtud, que luego Sócrates habla de que el camino del buen ciudadano, ¿verdad? Es ser excelente. Así que un poco criollizado, Arete Boricua, es un grupo de trabajo pequeño que apuesta al libro más artesanal que comercial. Tienen su equipo de trabajo a dos artistas, Linushka Ramírez y Natalia Colón. Con Natalia Colón es que yo hago, ella es la diagramadora y la creadora de la portada y de las divisiones internas del libro, y Judy Anceda, que es la correctora de este editorial. Se dio espontáneamente, ¿verdad? Fue algo así muy espontáneo y obviamente mucha admiración entre los trabajos de cada uno de nosotros y ha sido un camino que yo estoy muy agradecida porque sabes que los editoriales también, yo creo en el libro, creo en el libro físico, y aunque muchísima gente me había planteado que por qué yo no publicaba con Amazon, ¿verdad? Que es una opción, y sin criticar a los que la utilizan, ¿no? Pero ya el camino de la escritura es bastante solidario, ¿no? Y ir acompañado en ese proceso de la diagramación, de ir hermanados en el proceso hasta que se da la publicación, yo creo que es importante, y que el libro físico exista, no tan solo en digital. Este libro va a estar en digital, pero el libro físico como objeto de arte, como un objeto bello, pues para ellos es tan importante como para mí. Así que en eso ha sido pues, una gran bendición haber coincidido y que ellos apoyaran el trabajo de Invisibilidades para publicación con su casa editorial. Y debo decir que les habla Félix Córdoba a los radioyentes, que no me mencioné a mí mismo al comenzar el programa. Tania, me parece muy bien lo que tú has hecho, porque has puesto énfasis en el carácter colectivo del libro. Yo sé que el libro tuyo, Invisibilidades, son poemas que son de tu producción, pero cuando tenemos un libro, siempre colaboran en él diferentes personas, ¿verdad? Está la portada, que en este caso es una portada bella, están los que hacen la corrección de pruebas, y están aquellos trabajadores que hacen la impresión, que hacen el trabajo de impresión del libro. A mí siempre me gusta celebrar cuando hablo de un libro, cuando se presenta un libro, celebrar todo ese colectivo de personas que son los que hacen, los que nos ponen en la mano ese objeto tan extraordinario que es el libro, que tú acabas de decir que crees en él como cosa física. Estamos en medio de una pandemia, estamos encerrados y sin embargo ustedes tienen la audacia, el atrevimiento de publicar libros, y no solamente publicar libros, sino publicar libros de poesía. Y tú has dicho que es una empresa que tiene un carácter artesanal. Los libros de poesía no están hechos para hacer dinero, están hechos para producir este placer, para el desarrollo espiritual de las personas. Me gustaría que tú comentaras el título del libro, Invisibilidades. Pues mira, Invisibilidades realmente viene originalmente de un verso, de un poema de Alejandra Pizarnik, En esta noche, en este mundo, que es uno de los epígrafes de la primera parte del libro. Y cuando estaba dando clases en Río Piedras de géneros literarios, repasando otra vez a Alejandra Pizarnik, me encontré con ese precioso poema.
Y toda esa reflexión que ella hace de que el amor, las palabras no hacen el amor, ¿verdad? Sino que hacen la ausencia. Y luego cuando ella se pregunta de dónde viene esta conspiración de invisibilidades, si digo, como dice, si digo agua beberé, si digo pan comeré, todo eso, yo digo, bueno, es que realmente la poesía, que es el objeto intangible, ¿no? Da cuenta de muchísimas invisibilidades. Entonces, ya por ahí me atrapó esa palabra. Y realmente la voz lírica que va construyéndose dentro del poemario también va a dar cuenta de distintas instancias invisibles, ¿no? Son las cosas que no se ven, pero que mueven las cosas que se ven. Y desde ese lugar, bueno, pues me pareció pues muy apropiado rescatar esa palabra, porque sí tenía que ver mucho con lo que yo estaba trabajando y lo que eran los poemas que finalmente conformaron el libro. Oye, Tania, digo, has hecho un señalamiento ahí que me gustaría tocarlo un poquito más adelante, la cuestión esta de la ausencia. Pero ahora lo que me gustaría es que le dijeras a los lectores cómo está construido este libro, cómo está formado, cuántas partes tiene, cómo fluye para el lector, y invitar a los lectores a que lo lean, ¿verdad? Bueno, pues el libro empieza con un soneto y termina con un soneto. Para mí es importante haber escrito sonetos, pero haberlos puesto dentro del poemario, porque son como un llamado. Los sonetos han sido escritos principalmente por los poetas hombres. Y si me voy muy atrás, pues sabemos que los sonetos el tema era amoroso, y entonces la mujer era objeto, ¿verdad? De admiración de esa voz lírica que estaba allí. Entonces, pues sí, un poco instalarme dentro de la tradición poética, esa composición tan importante, ¿verdad? Que está ahí, que es posible trabajarla, que está ahí, pero que me voy a salir de ese cajón que en este momento, porque esa voz lírica va realmente a dar rienda suelta en el verso libre a todas esas posibilidades que están ahí, y que de alguna manera pues el verso libre es el más cómodo para pues darle vida. Sin eso, el verso libre ¿verdad? Sin menospreciar lo que son las composiciones y las poéticas tradicionales, y también sabiendo que el ritmo es el fundamento de la poesía, ¿sabes? Que esto está ahí presente. Así que eso es Mujer Borrada, empieza el poemario y termina con Soneto a una herida, y están como un poco fuera del marco del libro, que luego empieza con una primera parte dedicada a Idea Vilariño, a la poeta uruguaya, a quien entrevisté y trabajé en la temática de la muerte en su poesía para mi tesis de maestría. Así que para mí era importante traer otra vez esas mujeres, porque son parte de mi formación también como escritora y como estudiosa de literatura. Y obviamente con Idea Vilariño yo aprendí muchísimo leyendo los teóricos que ella leía, porque me dieron luz sobre asuntos que yo no había pensado dentro de la poesía. Hay un teórico bien importante que se llama Pius-Servien Coculesco, rumano-francés, que él habla de la ciencia de la poesía. Entonces, como ella le daba muchísimo énfasis a la técnica del escritor, ¿verdad? No que la emoción no esté, sino que había que trabajarla. Y también a los estudios de ritmo, muchísimos estudios que ella hace, y él también trabaja, pues yo aprendí tanto con ella en ese proceso de mi investigación sobre su poesía, que ya está dentro de mí, o sea, es inevitable, y yo quería pues homenajear esa experiencia y a esa poeta, ese trabajo de ella. Esa primera parte tiene poemas más pequeños o más breves, y un poco tiene que ver obviamente también con esa intertextualidad que tengo con ella, que tengo con ella, porque su último libro, sobre todo el último en especial, que se titula No, son poemas que a veces son 2 versos, 3 versos, y se puede decir mucho en poco espacio. Entonces, a mí me gustó muchísimo esa forma de mirar también, así como muy contenida, muy
minuciosa de la metáfora, del verso. Y pues esa parte es más breve, ¿no? Los poemas son así minimalistas, dice la prologuista. Esa es la primera parte. Luego tiene una segunda parte que está dedicada a la poeta puertorriqueña Ángela María Dávila, a quien estudié su obra El espacio amoroso, en la obra de Ángela María. Y ¿Tú llegaste a conocerla, Tania, Ángela María? No la llegué a ver, pero nunca hablé con ella. Pero la llegaste a ver físicamente, sí. Sí. Está bien. Así que, sí. Entonces, esa parte, que son ahí, tiene que ver mucho con el tema amoroso, las invisibilidades que se dan dentro de las relaciones. Todas son relaciones de poder. El riesgo siempre de una relación de poder es que hay alguien que va a ser invisibilizado. Y bueno, dentro de la relación amorosa, pues eso habla desde del gozo, ¿verdad? Hay alguno que otro poema erótico, pero también de la ruptura, de esa ausencia del amor. Y tiene que ver con eso, en esa segunda parte, ese tipo de invisibilidades. Entonces luego está la tercera parte, que está dedicada a la activista puertorriqueña, que fue abuela mía, Lolita Aulet. Y esos son poemas un poco más con... La ideología siempre está cuando uno escribe, ¿verdad? Pero tienen algunas características que, digamos, rasgos más sociales, ¿no? Un poco hablar de ciertas injusticias sociales. Ahí menciono, por ejemplo, también obviamente a la isla, al país. No tan solo me centro en la mujer y en las invisibilidades, ¿verdad? De esa cotidianidad, de esa historia con la que carga la mujer. Pues son más así, son más familiares. Trabaja con el tema de la muerte también, porque obviamente mi abuela me declamaba poemas cuando yo era chiquita. A los 8 años yo conocí eso te va a gustar, Félix. Yo conocí a la poeta, a la hija del Caribe, Padilla de Sanz, mi abuela recitándomela. Un poema que nunca se publicó sobre Puerto Rico, que ella se lo aprendió en primer grado, que se montó en la mesa de la escuela y lo recitó. Entonces mi abuela me dejó muchísimos poemas de escritores puertorriqueños y hispanoamericanos declamados por ella antes de morir. Entonces ya ella me declamaba y nosotros teníamos, los nietos teníamos una biblioteca para los nietos en su casa. Entonces cuando ella muere, pues obviamente se implosiona una necesidad también de escribir y de seguir leyendo poesía. Y esa tercera parte pues da un poco cuenta también de la muerte, ¿ves? Como una invisibilidad con la que hay que lidiar también. Así que así a grandes rasgos. Y termina con Soneto a una herida, que es el cierre del poemario en sí. Bueno, terminas con un soneto que tú mismo has dicho que es soneto a una herida, ¿verdad? La herida es una metonimia, la herida es una huella que queda de algo que la causa, ¿verdad? Sí. En ese soneto tú dices, reabriendo ruinas desde aquel olvido, atrincherada estás, armada de valor, vuelves a fraguar entre mi piel tu nido. A mí me parece que sería interesante, como tú has puesto énfasis en las invisibilidades y has establecido una relación entre la invisibilidad, no tiene que ser siempre la misma relación, pero la invisibilidad está relacionada con la ausencia. La mayor parte de la gente no se da cuenta que en su vida trabaja de una forma consistente y continua con la ausencia. El poeta es aquel que trabaja con la ausencia de manera consciente, ¿verdad? Este es uno de los planteamientos principales de un poeta como William Wordsworth, ¿verdad? Que incluso cuando las cosas se recogen nuevamente en la memoria después de haber pasado por una experiencia, ya esa recolección que se hace de las experiencias en el recuerdo ya se hacen sobre algo que ya no está presente, está ausente. Y de hecho ya probablemente nunca vuelva a estar presente en la vida humana. La poesía trabaja con la ausencia. Y tú ahí mencionas que estás reabriendo ruinas desde aquel olvido.
¿qué relación tú ves entre olvido y memoria, entre olvido y poesía, entre memoria y poesía? Tremenda pregunta, Félix. Para reflexionar, Tania, para reflexionar, Sí. porque yo creo que estas son preguntas interesantes. Sí. Yo sé que tú has trabajado con esto y si quieres comenzar a contestar otra pregunta, porque está relacionada, ¿por qué tú tardaste tanto en publicar estos poemas? Algo que me agrada, dicho sea de paso, que te hayas tomado el tiempo de paladearlos, de gustarte, de regocijarte en ellos y no tener prisa, porque yo creo que la prisa es uno de los grandes enemigos de los buenos escritores. ¿Puedes empezar por ahí? Sí. Pues mira, es que todo está, obviamente la ausencia y la memoria y el olvido, todo eso está condensado también. Hay varios poemas que lo trabajan. Yo también, obviamente, hay un poco de los simbolistas de Mallarmé, eso de devolverle a la tribu su palabra, está ahí también, ¿verdad? Cómo la poesía pudiera encontrar, al unirse, ¿verdad? Al juntar esos imposibles, pudiera devolverle el sentido original a la palabra. Eso un poco está también por ahí. Y a pesar de que desde temprano, porque yo a los 13 años, Félix, tuve la dicha de ganar un certamen infantil del Ateneo puertorriqueño. Cuando yo tenía 13 años, unos poemas dedicados a mi abuela. A tu abuela, que fue la que te le declamó poesía. Sí, eso mi mamá los envió en aquel momento y yo gané, y para mí todo fue una sorpresa porque yo escribía acá, ¿no? Como quien inventa versos y rimas y jugaba, pero no una cosa así a quien dedicarle, ¿verdad?, la vida, que fuera oficio, que para mí es como muy importante. Entonces, te voy a hacer esta historia porque yo creo que es pertinente. Luego de ese certamen, yo sigo escribiendo, siguen sucediendo cosas bonitas con la poesía, y conozco a Matos Paoli, que es poeta puertorriqueño. Entonces, para mí fue bien importante ese encuentro con él, que luego se desarrolla en la universidad, porque yo lo voy a visitar recurrentemente, ¿verdad? Para hablar de poesía, y él me regaló todo. Yo tengo casi todos los libros de él, gracias a esa relación que se da. Pero también conocí a todos hombres, hasta ahora. Yo no sé si se acuerda, Jorge Luis Moral. Sí, claro. Daba un curso, él dio un curso, yo todavía no estaba en la universidad, él dio un curso de poesía pura, le llamaba a él. Y yo recuerdo que primero que estaba empezando, y no era yo nada más, todo el que entraba a ese salón, sus poemas terminaban desgarrados, descuartizados, perdona las metáforas violentas, pero es que así era como una masacre, y yo no entendía aquello, ¿no? Y eso para marcar varias experiencias que hacen a uno pensarlo. ¿Será? Porque es que no es nada más que la emoción, porque de emoción todo el mundo siente, ¿no? Pero entonces en la escritura, ¿cómo yo sé que eso es poesía o no? Porque esa es la gran búsqueda, ¿verdad? Y la gran pregunta. Y cuando me pongo a leer mujeres, escritoras, poetas, me doy cuenta que lo que nos queda de ellas es muy poco también. Son versos sueltos, de las primeras, a lo que se sabe. Son versos sueltos y a veces no se le atribuye a ella. O sea, las mujeres han quedado también históricamente invisibilizadas. Entonces, uno se va enterando y va sintiendo que como que no estoy segura si debo invisibilizarme o no, porque yo inclusive para poder publicar los primeros poemas que publico a nivel, ¿verdad?, por la internet, yo uso un heterónimo, que es Azula. Mira el gran respeto también, yo digo, que le tengo a la poesía, de no arrojarme, y ese libro cuando yo creía que estuvo, yo te lo di a ti, Félix, para que lo leyera. Lo leyó Iván Silén, lo leyó Juan Gelpi, y yo seguía, mis amistades de literatura, yo seguía porque yo necesitaba, de alguna manera, sí, uno se siente invisible en el proceso, porque cuando uno ve a los grandes poetas y lo sigue leyendo, lo sigue estudiando, uno dice, esto realmente es una técnica, va mucho más allá de lo que yo había pensado cuando leía y sentía poesía, ¿no? Cuando mi abuela me declamaba. Entonces hay un gran respeto por el género, ha habido una gran paciencia para saber si es el momento adecuado, para saber si el poema estaba listo también, si el libro tenía lo que necesitaba para estar listo. Siempre uno se pregunta, pero yo creo que estoy marcada también por muchísimas experiencias
dentro de la academia y dentro de la vida también, donde me he posicionado en el lugar de ser invisible y bueno, pues ya es el momento de salir porque yo creo que ya fue suficiente. Entonces, en el proceso de sanación de muchas cosas en la vida, entonces uno dice, bueno, pues ya está. Yo creo que han madurado lo suficiente para pues que vean la luz estos poemas. Y en ese proceso tuyo, de esa paciencia que has tenido de trabajar los poemas con calma, que me parece muy importante, el lenguaje, o sea, ¿cuál ha sido tu lucha con el lenguaje, o tu trabajo con el lenguaje? Porque yo creo que todos los grandes poetas tienen esa dimensión, ¿verdad?, de apoderarse de un lenguaje, aunque incluso sea un lenguaje aparentemente sencillo, pero a veces las cosas sencillas son las más difíciles la que más dificultad toman, ¿verdad? O exigen. ¿Cuál ha sido tu batalla con el lenguaje? En un país como este, que es un país colonial intervenido, ¿verdad? Yo creo que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Sí, pues se habla desde la invisibilidad también. Yo creo que, como te decía de la búsqueda, hay muchos poemas que reflexionan sobre la creación misma del poema y sobre la búsqueda de la palabra adecuada, perfecta, para que ese verso se dé, ¿verdad? Y llegue a donde tiene que llegar. Yo creo que yo trabajo mucho la metáfora y para mí, claro, como los modelos míos han sido todos esos que te he dicho, y respetando los que ¿verdad?, entiendan la metáfora desde otros lugares, ¿verdad?, porque se puede pensar que la metáfora es todo. Yo trabajo mucho la metáfora y para mí ahí está, además de en el ritmo, ahí está contenido, están contenido como miniaturas de poemas, ¿no? Y sí, es un trabajo, yo lo siento bien riguroso, porque es que Mayra me decía, es que hay que terminar el libro, porque también uno tiene que poner punto final igual que a la investigación, a la poesía, porque si no, no seguiría retrabajándolo. Pero la palabra es fundamental, ¿verdad? Leer de todo, como historia y todo, no solamente poesía. Siempre ha sido un debate, porque muchos poetas dicen, yo no leo poesía para no contaminarme. Pues yo también leo poesía, yo leo de todo, y también leo poesía. Lo que pasa es que pues selecciono qué leer, ¿no? Uno aprende a ser un poco selectivo con respecto al estudio, al análisis, ¿verdad? Que a uno le dedica a esto, porque yo, como te decía, respeto muchísimo este género y me parece que la poesía como objeto de lo intangible puede dar cuenta de tantas cosas y hacer una selección adecuada de las palabras es fundamental para que el poema cobre vida y llegue donde yo quiero que llegue, ¿verdad? Principalmente que obviamente al corazón de los lectores. Aquí tienes un título curioso, Invisibilidades, y entonces, curiosamente, estás haciendo visible el libro. Claro, es una paradoja. Bueno, es la contradicción que hay en todo el proceso. Tania Ramos Anaid, Tania Anaid Ramos González, ¿qué proyectos tienes después de este libro? Porque yo estoy seguro que esto no es el punto final, este es el punto y seguido. ¿Cuál es el proceso que esperamos? ¿Qué esperamos de Tania? Sí, bueno, hay otro libro ya también que se llama Llueve. ¿Que viene pronto, ya está terminado o está en proceso? Está terminado, lo que pasa es que, ¿sabes?, que este camino es un camino así lleno de incertidumbre. Es rítmico, se da un paso hacia el frente y se puede dar un paso hacia atrás. Sí, pero ese libro está, es un libro también que reflexiona mucho sobre la palabra, sobre la creación. Llueve como una cantera, es la metáfora de la creación y también de la tristeza. Es un libro un poco más triste, no sé, aquí porque Invisibilidades es más críptico, yo diría, trabajan como múltiples temáticas, otro sigue una línea completa, no está dividido en partes, Llueve. Hay también un libro de cuentos, son cuentos, yo le llamo cuentos laborales, que pues dan cuenta de las cosas que suceden en los espacios laborales y yo creo que todo el mundo vive, son unos habitantes de una república
yo le llamo República Occipital del Mediocre, son los rodemianos, los de Rodem, que viven en ese espacio y bueno, trepan a sus amigos. No, hay una crítica bastante, yo diría, mordaz política y a esos espacios, ¿no? A todas las injusticias que se cometen en los espacios laborales y cómo uno llega a un espacio laboral deseando cambiar y aportar y apoyar y todo eso se va anulando en el camino por diversas razones, como cada trabajador tiene que lidiar con lo que le toca, según ¿verdad? Sus necesidades y de sobrevivencia en un país, como dice Invisibilidades, que ha perdido tantas cosas. Mira, Tania, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que rápidamente me dijeras si en algún momento has pensado salir de la poesía. Ya veo que hay una tendencia hacia los narrativos también por ahí. ¿Has pensado escribir cuentos, novelas? Novelas no. Cuentos sí, sí, y me gusta. He publicado en he publicado en prensa. Ahora mismo estoy columnista internacional en periódicos y revistas, una en Argentina, otra en Colombia y otra en Estados Unidos. Y en los cuentos que he publicado ahí, pues la verdad que le ha gustado mucho a la gente. Así que sí, los cuentos sí, porque hay muchas cosas que contar. Pero principalmente poesía. Yo creo que yo siempre la poesía me ha... Te quedas ahí en la poesía. Sí. La poesía, bueno, ha sido verdaderamente, es interesante, ¿verdad? Uno comienza a hablar de estas cosas y se siguen creando relaciones y se va elaborando la conversación. No quisiera terminar el programa sin mencionar que este libro tiene un prólogo de una buena amiga, ¿verdad? Una buena amiga tuya, amiga mía, fue estudiante mía en la Universidad de Puerto Rico, Melissa Figueroa, ¿verdad? Ustedes mantienen contacto, ¿verdad? Y ha escrito un bello prólogo a tu libro. Sí. Parece que sí. Ella, sí, ante el pedido, ella siempre inmediatamente dijo que sí. Y yo creo que también ella, primero se lo disfrutó, me dijo que se lo gozó muchísimo. Es bueno tener amigos que lean a uno con un ojo crítico y ella ha sido también así, no solo lo bueno, sino también todo, decirme todo. Y yo creo que ha captado en ese prólogo de manera a grandes rasgos lo que sí es el poemario. Bueno, Tania, se nos acaba el tiempo, la verdad que es una pena. Tenemos que, sí. Es importante también que el libro tiene en la contraportada, la doctora Mercedes López Barait yo tengo el privilegio de que ella haya escrito unas palabras al final para el libro también, así que yo estoy súper contenta por ese apoyo. Es un libro que está bien acompañado, bien acompañado. Te felicito, de un éxito el libro tuyo y espero que tengamos pronto otras obras tuyas para celebrarlas y poder conversar aquí en el programa Apúntalo de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Este programa está disponible en la página de YouTube, programa Apúntalo. Pueden oírlo los que les interesen volver a oír esta conversación y nos tenemos que despedir. Tania, ha sido un placer y un orgullo tenerte aquí en este diálogo en el programa Apúntalo. Muchas gracias por tu participación y a los radioyentes nos despedimos por ahora hasta la semana que viene. Que pasen ustedes una buena semana. Gracias.